Funciones de dos variables en los cursos de Cálculo 2 y Matemáticas 2. En el curso anterior se estudiaron funciones de una variable. Básicamente, funciones en donde una variable depende de otra. Por ejemplo, el precio P de un artículo depende de la cantidad X de artículos disponibles en el mercado. El ingreso por la venta de artículos depende del número de artículos. Y vimos que las funciones surgen y se representan en frases del lenguaje común, en fórmulas algebraicas, en gráficas y en tablas. Por ejemplo, si tenemos X el número de días y Y el número de infectados por un virus, donde estamos registrando desde una fecha inicial 6 de marzo hasta una fecha 30 de marzo, ahí estamos formando una función. Esos datos los podemos recopilar mediante un programa y vemos que va a tener esta forma que llamamos a veces de crecimiento exponencial, donde Y es el número de contagiados, X es el número de días. En nuestro caso estamos con el programa ayudándonos diciendo que esta función da una fórmula polinómica, una función polinómica. Un aspecto importante que vimos en el curso anterior para las funciones es el concepto de derivada. Entonces, en el contexto del problema, si no solamente nos interesa la cantidad que hay en un día dado, sino nos interesa el ritmo o la tasa de cambio por día, entonces tenemos el concepto de derivada. Y ahí llegamos a la noción de recta tangente. Por ejemplo, si queremos determinar la recta tangente a la curva cuando x vale 2, sería esta. Y también hablábamos de que lo podemos hacer en cualquier punto, es decir, si tomamos nuestra función y hacemos variar el punto, vemos que en cada punto estaríamos hablando de la tasa de cambio instantáneo y lo estamos viendo acá en cada valor de x, entonces va a haber un valor de y, una altura, pero también una derivada, una tasa de cambio en ese instante y una derivada segunda, que también es una medida como de la concavidad de la curva. Entonces son aspectos importantes que también ahora van a tener una noción, un contexto, pero en las funciones del curso de cálculo 2. Ahora se estudiarán funciones en donde se presenta la dependencia de una variable dependiendo de otras dos variables. La mayoría de las cantidades dependen de cierta cantidad de variables en la práctica. Por ejemplo, el precio de un artículo que depende de dos materias primas o la utilidad en la venta de dos tipos de artículos dependiendo del precio por unidad de los dos artículos. Una función de dos variables. El valor de las ventas lo podemos analizar, por ejemplo, en una cadena de tiendas de café, lo podríamos analizar respecto al mes y a la tienda. Entonces aquí tenemos la información de 3 meses, 3 tiendas y el valor vertical sería el correspondiente al valor de las ventas, lo que llamamos el volumen de las ventas en esas tres. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de una función de dos variables. Igualmente podemos hablar de la gráfica de una función de dos variables. Entonces en ese caso tenemos para un valor en x 2 y en y de 3, podemos obtener el valor de la función en ese punto es 4 y lo vamos a interpretar como una altura que usualmente se identifica como el eje z, la vertical 4. Y lo indicamos así, z es una función de x y de y, z es igual a f de xy. El conjunto de todos esos puntos lo podríamos representar así.
Entonces aquí está XY y correspondiente a ese XY está el valor Z. Entonces nos da una terna XY y F de XY. El conjunto de todos esos puntos va a tener este aspecto que llamamos una superficie que representa la función, como la gráfica en el caso de la función de y igual f de x. La función puede tener una fórmula conocida, como en este caso, u de xy es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y con ella obtenemos esta gráfica. Entonces, nuevamente, tenemos los valores de x, y y z en la vertical. La información de la función podemos tenerla en una tabla o obtener la información resumida desde una tabla. Entonces, por ejemplo, para esta función z igual a g de xy, se obtienen estos valores cuando conocemos esta fórmula. G de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si en esta columna damos valores a la x de menos 1 hasta 1, y en esta fila damos valores a la y desde menos 1 hasta 1 también, entonces por cada par de xy vamos a obtener un valor de z, que sería la z de la función g de xy. Entonces, por ejemplo, si x vale 0 y y vale 1, nos va a dar un valor de menos 1 en z. Si x vale 0, pues esto podemos suprimirlo, y y vale 1, pues nos va a dar menos 1. Similarmente, por ejemplo, si x vale 1 y y también vale 1, nos va a dar un valor de z igual a 0. Observen que, por ejemplo, cuando x y y valen 0, este espacio queda vacío. Lo que está sucediendo es que no está definida la función ahí. Es decir, si x y y llegaran a valer 0 al mismo tiempo, fíjense lo que pasaría, aquí habría un error. Entonces, eso ya nos está permitiendo hablar del dominio de la función. Aparte del 0, 0 habrá otros valores que no permite esta función. Entonces, eso lo podemos determinar a partir de la fórmula de la función, los valores de la tabla. Ahora tenemos nuevamente la gráfica de la función de dos variables, entonces podríamos hablar de que es esta. Entonces hablamos de que xy está en el dominio de f y que z corresponde a una altura para los valores en el dominio. Eso nos da lo que llamamos la superficie o gráfica en el espacio de 3 dimensiones. Igualmente para cada xy nos está arrojando una z y ese conjunto de puntos forma la superficie donde estamos representando la función. Veamos un ejemplo de una función en una situación de un problema aplicado. Tenemos que el ingreso por la venta de X unidades de una referencia de un artículo referencia a un precio de P dólares por unidad sería de X por P. Similarmente, el ingreso por la venta de Y unidades de artículos de la referencia B que se venden a un precio de Q dólares por unidad estaría dado por Y por Q. Entonces el ingreso total es una función y va a estar dada por y de xy igual a x por p más y por q. O sea, sumo los dos ingresos. Y usualmente tomaría esta forma porque estos precios p y q nos los van a dar porque se conocen por el comportamiento del mercado, por ejemplo. Entonces esos precios nos los van a dar. Entonces esto representaría el ingreso total y haciendo un poco de álgebra llegaríamos a esta fórmula para el ingreso. Las curvas de nivel. Cuando hacemos un corte a la superficie a una altura z igual a c, es decir, tomamos en z una altura fija, z igual c,
y la observamos en el plano XY, es decir, hacemos un corte a la superficie a una altura, lo que se forma es una curva que podríamos representar aquí en el plano XY, porque una vez que le demos a Z un valor, pues nos queda una curva en el plano XY, a eso la llamamos una curva de nivel. También se denomina una curva de contorno, entonces por ejemplo en este caso tenemos la función f de xy, x cuadrado más y cuadrado, y vamos a darle a z por ejemplo el valor 0, pues queda reducida a un punto. Si hacemos el corte por la altura 0, es un punto. De la misma manera, si hacemos un corte de altura 1, va a ser un círculo que lo estamos representando aquí afuera en el plano XY. Y de la misma manera vamos a darle distintos valores a z, distintas alturas, distintos cortes, distintas curvas de nivel, que las estamos visualizando en el plano XY, pero están ocurriendo realmente en la superficie. De la misma manera tenemos la noción de derivada parcial, va a ser importante, así como en el cálculo 1 la noción de derivada, pero entonces aquí tenemos la noción de derivada, entonces surge de forma natural. Si le hacemos un corte aquí a la superficie vertical, fijando la y en una constante b, digamos la y en una constante b, y hacemos variar la x. Entonces eso nos va a dar origen a una curva aquí, donde la x varía para esta y que está fija en b. Y es el plano y igual b. En un punto dado, a, b, podemos trazar la recta tangente y eso da origen a la pendiente, a la noción de derivada, pero cuando estamos fijando la y y variando la x. Entonces hablaremos de la derivada parcial respecto a x. Y de la misma manera, entonces si tengo x igual a un constante, se va a formar este plano, o sea que a x le doy un valor fijo, ¿sí? Y me interesa es hacer variar ahora la y. Le hago un corte de manera que la y varía. Entonces estoy analizando es la curva como una función de una variable, porque ya la x se volvió un número, una constante. Entonces, igualmente, podemos analizar en esa curva, en cierto punto, la recta tangente. Entonces ahí estamos fijando la x y variando la y nos da una recta tangente. Todo el proceso de las derivadas entonces se pueden hacer en cada una de las variables x y y. Entonces en este curso en su generalidad se estudiarán funciones de dos variables, se van a analizar aspectos de las gráficas y su interpretación, los dominios, las trazas, las curvas de nivel, y también se van a analizar las tasas de cambio, las derivadas parciales y las aplicaciones para obtener máximos, mínimos y puntos de silla, entre otros, en este tipo de funciones.